Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Luis García, soy analista independiente y redactor de enbolsa.net y estoy con vosotros para realizar un videoanálisis sobre la amplitud de mercado en Europa y para que veamos la salud en la que se encuentra el mercado europeo, atendiendo a una serie de indicadores como son la línea avance-descenso de los países europeos más relevantes. Decirles que Enbolsa es un portal web de información e información financiera y por lo tanto no tiene obligación de estar inscrito a la CMV y en ningún caso puede considerarse una empresa de servicios financieros ni una EAFI ni puede realizar recomendaciones ni asesoramiento expreso sobre ningún activo. Cualquier persona o empresa relacionada con Enbolsa no aceptará responsabilidad por la pérdida o daño que pueda surgir en el trading como resultado de la confianza que ustedes depositen en la información que le vamos a dar en este videoanálisis. Por lo tanto, tanto en operativa de contado como en operativa apalancada, declinamos toda la responsabilidad sobre cualquier decisión de compra o venta de títulos por influencia de nuestras opiniones. El contenido de este videoanálisis y los servicios que en él se ofrece no pretenden ser, no son ni pueden considerarse asesoramiento en materia de inversión. Bien, en este vídeo lo que quiero mostrarles es la evolución que ha tenido la línea avance-descenso, que ya saben que es uno de los indicadores más importantes, si no el más importante, dentro de la serie de indicadores que calificamos como amplitud de mercado. Ya saben que una línea avance-descenso es un indicador muy democrático porque recoge el número de compañías dentro de un índice de referencia que suben y el número de compañías dentro de ese índice de referencia que baja. Por lo tanto, podemos decir que es el indicador más democrático porque no tiene en cuenta el peso ponderado de cada una de las acciones dentro de un índice. Así, por ejemplo, en el IBEX 35 podemos ver perfectamente cómo puede estar subiendo el IBEX 35, pero no necesariamente tienen que subir la mayoría de sus acciones, porque el peso que tienen algunas compañías, como pueden ser Telefónica, Santander, BBVA, Inditex o Rexol, es muy superior a las otras 30 compañías que cotizan, por ejemplo, en el IBEX 35. De manera que una línea avance-descenso sobre el IBEX 35 nos daría una realidad más exacta sobre cuántas compañías suben o cuántas compañías realmente bajan de esas 35 del IBEX. Después de esta pequeña introducción, vamos a pasar a ver, en primer lugar, la que considero más importante de todas las líneas de avance-descenso, que no es otra que la línea AD sobre el Eurostoxx 50. Si se fijan, hay dos gráficas. En la parte alta tenemos una gráfica en rojo y en la parte baja tenemos una gráfica en negro. La parte alta nos muestra claramente la curva de cotización del Eurostoxx 600 y observamos cómo en esta curva de cotización se están marcando claramente una serie de máximos que son crecientes. Eso significa que estamos ante una notable tendencia alcista. Observamos cómo esos máximos y esos mínimos son crecientes. Bien, la pregunta que podemos hacernos es si estamos cerca o no de la finalización de esa tendencia alcista. Y para ello sería muy interesante que supiéramos en qué situación se encuentra la salud del mercado. Por ejemplo, observen cómo en la curva de abajo que mostramos el movimiento de la línea avance-descenso, fíjense el curioso caso que ocurre en el proceso correctivo. Fíjense cómo cuando el Eurostock hace su movimiento de 5 ondas bajistas en una formación correctiva ABCDE, la línea avance-descenso realiza el mismo movimiento en 5 ondas correctivas, marcándonos una convergencia entre el movimiento descendente de la curva y el movimiento descendente de las compañías que conforman el Eurostoxx 600. Pero observen cómo poco después, a la hora de arrancar el mercado, este realiza un doble suelo, marcando una figura clara de posible cambio de tendencia, ya que marca dos mínimos exactamente iguales, pero observen lo que hace la línea avance-descenso. Fíjense cómo en el segundo mínimo que marca el índice Eurostoxx 600, la mayoría de las compañías ya no indicaban que los mínimos fueran iguales. Es decir, había muchas más compañías que no estaban haciendo mínimos iguales, como nos marcaba el índice. Había muchas más compañías que estaban creando máximos crecientes. Y eso era, a todas luces, una señal de posible giro alcista. No conforme con eso, observen cómo posteriormente el mercado marca máximos iguales. Zona de techo, zona de techo y zona de techo. Y observen lo que hace la línea avance-descenso. Esta es su zona de techo,
Pero observen cómo en el siguiente movimiento alcista, la mayoría o una mayor parte de las acciones europeas habían roto la zona de máximos anteriores, anticipándonos la línea avance-descenso, el movimiento alcista y positivo que vendría a continuación. De ahí la importancia que sepamos entender y sepamos leer cómo afecta el mayor número de compañías, la importancia que tiene este mayor número de compañías sobre la totalidad de los activos cotizados en un índice. En este caso, en el Eurostoxx 600 había más compañías que estaban perforando los máximos anteriores de las que no lo hacían. Lo que pasa es que el peso ponderado de las que marcaban doble techo, en este caso, o máximos iguales, impedía ver que la mayoría de compañías de menor peso ponderado sí estaban realizando su ruptura al alza. Esos son algunos de los ejemplos que debemos tener en cuenta a la hora de valorar la calidad o no de un posible movimiento. Y este hecho en concreto fue comentado por nosotros en nuestra zona premium, en los webinars que hacemos en nuestra zona premium, que desde aquí, desde este vídeo, les invito a que prueben. Simplemente lo que tendrán que hacer será dirigirse a la página web de Enbolsa y acercarse a la sección Premium para solicitar su prueba mensual en este servicio Premium. Bien, si observamos la continuación del movimiento, vemos como el índice va marcando, como digo, máximos crecientes con correcciones. Y observen cómo la línea de avance-descenso va marcando máximos crecientes, al igual con sus pequeñas correcciones. Por lo tanto, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿hay divergencia entre el movimiento de la curva de precios del Eurostoxx 600 y el movimiento de la línea avance-descenso de ese Eurostoxx 600? ¿Sí o no? La respuesta es clara. No tenemos divergencias de ningún tipo. Por lo tanto, al no haber divergencias y por lo tanto tener una convergencia entre ambas curvas, lo que nos quiere decir es que la salud del mercado europeo es muy buena en este momento. ¿Eso quiere decir que no puede haber correcciones en el mercado europeo? Absolutamente falso. Puede haber perfectamente correcciones, pero no pasarán de ser eso que hemos comentado, una simple corrección para continuar con su proceso ascendente. Por lo tanto, la convergencia entre una curva de un índice de referencia y su línea de avance-descenso nos ayudan a ver la posibilidad de la continuación alcista del movimiento del índice principal. Cuando existan divergencias entre la tendencia del índice y la tendencia de la línea avance-descenso, estaremos en la antesala de una posible finalización de tendencia alcista y por lo tanto en la antesala de un cambio de tendencia. Cosa que en el momento actual no ocurre en el Eurostoxx 600. Bien, continuando con esta línea, vamos a analizar la situación de España con respecto al índice de referencia. En este caso utilizaremos el índice general de la Bolsa de Madrid, el IGBM, y no el IBEX 35, debido a que el índice general de la Bolsa de Madrid incluye compañías, muchas más compañías que el IBEX 35. Y la línea avance-descenso, en este caso estamos utilizando más de 140 compañías para analizar este índice general de la Bolsa de Madrid. Bien, si nos fijamos en ambas curvas de precio, que tienen una relación muy parecida a la del IBEX 35, dicho sea de paso, debido a que en el índice general de la Bolsa de Madrid están todas las compañías del IBEX 35 y todas ponderan con el peso apropiado, por lo tanto, entendemos que las curvas deben ser muy parecidas a la del IBEX 35 porque están incluidas las 5 o 10 compañías con mayor ponderación. Y el resto prácticamente tienen muy poca referencia, pero sí la tienen en su línea avance-descenso. Y observen cómo, en este caso, mantenemos una situación muy similar entre el índice de referencia y su línea avance-descenso. Observen cómo en ambos casos existe un proceso de convergencia entre el movimiento ascendente de la curva de precios y el movimiento ascendente de la línea avance-descenso. Por lo tanto, eso nos hace pensar en que la salud del mercado español sigue estando con la misma fuerza, con la misma potencia que la salud del mercado europeo.
Si se fijan en el detalle del doble suelo anteriormente comentado, fíjense cómo incluso en el mercado español se marcaron mínimos por debajo del anterior, levemente, pero mínimos por debajo del anterior. Sin embargo, observen cómo la línea avance-descenso no solo no marcó mínimos por debajo del anterior, sino que además fueron levemente superiores, anticipando el giro al alza del mercado. Bien, es verdad que en el caso de la ruptura de los máximos anteriores, no fue tan claro la ruptura al alza de la línea avance-descenso, pero también se produjo anticipándonos. Fíjense cómo el índice no rompe por encima de los máximos anteriores. Sin embargo, la línea de avance-descenso sí rompe por encima de los máximos que se generaron en los meses de marzo, abril y mayo del 2016, anticipándonos ese movimiento ascendente de la curva de precios. Al observar la convergencia entre ambas curvas, podemos opinar que en el caso de que veamos correcciones en el mercado español, ya sea en el IBEX o sea en el mercado continuo, en este caso índice general de la Bolsa de Madrid, esas correcciones serán simplemente correcciones para continuar con el proceso ascendente, ya que no observamos ningún síntoma de debilidad desde el punto de vista de la línea avance-descenso. Si nos fijamos en otras zonas, como el caso de Francia, donde la convergencia es exactamente igual y por lo tanto la tendencia alcista debe ser considerada como continuista en el tiempo, o nos fijamos, por ejemplo, en Gran Bretaña con el FTSE 100, vemos como en ambos casos, fíjense como por ejemplo en Inglaterra hemos usado 179 compañías para la configuración de esta línea avance-descenso, en Francia se han utilizado 86 compañías para la configuración de la línea avance-descenso, o en Alemania se han utilizado, o en el caso de Alemania, que lo tenemos exactamente aquí, se han utilizado, en este caso, 62 compañías. Fíjense cómo el caso alemán es algo más peculiar que los otros que hemos visto anteriormente, porque Alemania es el primero, podemos decir que es el primero de los índices que arranca con fuerza. Observen cómo muestra una clara divergencia en el último mínimo. Observen cómo Alemania, cuando marca mínimos decrecientes, la línea de avance-descenso ya no lo hace, indicándonos el posible giro alcista que posteriormente se produce. Observen cómo en el caso de la ruptura de los máximos anteriores, la línea avance-descenso es muy clara en cuanto a su formación de ruptura, rompe con mucha fuerza, indicándonos la gran tendencia alcista que viene por delante, pero por otro lado no es menos cierto que ahora, en el último movimiento ascendente, Alemania está mostrando síntomas de debilidad. Por lo tanto, dentro de Europa, Alemania, que ha liderado el avance alcista del mercado europeo, ahora podríamos estar ante una fase de desgaste. No quiere decir que la tendencia no vaya a seguir siendo alcista en Alemania, pero es verdad que Alemania ha dejado claramente paso a otras zonas geográficas más relevantes, como pueden ser, por ejemplo, la francesa o la española en el caso de Europa. Y observamos ese desgaste de la línea avance-descenso. Bien, para terminar, vamos a ver el caso negativo, como puede ser que hay uno de ellos, como es el caso de Italia. En Italia se observa cómo la curva de precios del índice de referencia italiano sigue mostrando una serie de máximos y mínimos crecientes, como vemos en la parte alta, mientras que observamos cómo su línea avance-descenso no termina de perforar al alza, mostrándonos un claro síntoma de debilidad. Bien, es verdad que este dato debemos de ponerlo entrecomillado o tenemos que ponerlo, digamos, un poco en cuarentena, debido a que en Italia tan solo tenemos 38 compañías dentro de la línea avance-descenso y cuantas menos compañías tengamos, el dato será menos relevante con respecto a su índice de referencia. No obstante, siendo así, vemos cómo esos máximos crecientes no van acompañados por la mayoría de las acciones italianas y, sin embargo, el movimiento ascendente está capitaneado solo por aquellas de mayor capitalización bursátil. Aunque no sea un dato muy relevante, como digo, por el número de compañías, pero es interesante tenerlo en cuenta. En base a este análisis vemos que Europa sube bien y sube sana, acompañada y dirigida fundamentalmente por las compañías francesas y las compañías españolas, mostrando cierta debilidad el DAX y una clara divergencia bajista el mercado italiano. Espero que el análisis haya sido de su agrado, y les emplazo al siguiente videoanálisis de En Bolsa. Un saludo a todos, muchas gracias y hasta el siguiente videoanálisis.